Les doy la bienvenida al Festival Internacional de Cine de Viña del Mar en su edición número 33, este año 2021. Este año tenemos un homenaje al cine argentino y estamos con una franja sobre miradas contemporáneas argentinas, razón por la cual quisimos invitar a la directora argentina Agustina Comedi, quien está con nosotros a través de videollamada. Hola Agustina. Hola, ¿cómo están? Un Bien, placer estar todo en el bien por festival una acá. vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros como que nos parece muy interesante tu mirada sobre esta retrospectiva de la vida, desde esta mirada poética que tú planteas. En ese sentido, nos hace mucho sentido tenerte dentro de esta franja que resalta justamente, reconoce estas miradas contemporáneas en Argentina y cómo se va desarrollando a través de su filmografía. Eh, Nosotros quisimos seleccionar dos películas de tu autoría. Una de ellas es El silencio es un cuerpo que cae, que es tu primer largometraje estrenado en 2017. Y el segundo es Playback, ensayos de una despedida, estrenado en 2019, un cortometraje de 14 minutos. Estas dos películas pueden verlas a través de la plataforma en nuestro festival, que este año también es online. Y bien, me gustaría como comenzar esta conversación hablando un poco de algo que puede notar bueno, sobre todo en el silencio es un cuerpo que cae. Agustina comienza, o sea, perdón, finaliza su película con una conversación con su hijo pequeño, en donde, entre otras cosas, hablan sobre la libertad. Y Agustina le pregunta qué es para él la libertad. Y me parece interesante esta respuesta con la que cierra la película, porque tu hijo dice que la libertad es cuando uno no está dentro de una jaula. Y creo que un poco tus películas o estas dos películas que estamos revisando reivindican, dan dignidad y posicionan a nivel histórico a personajes que estuvieron en jaulas, personajes relegados por la historia, por un sistema heteropatriarcal que de alguna forma encerró estas personalidades que igualmente encontraron una forma de existir, digamos, desde las disidencias, desde el margen, y de ahí construir familia, construir vínculos, lo que me parece hermoso. Eh, y también creo muy importante para ti ir descubriendo esta historia, ir descubriendo que a través del cine se pueden dar a conocer estas historias. Entonces, como preguntarte cómo fue este concepto, cómo se materializa a través de estas películas y a través de la investigación, digamos, previo a concluir la película, este concepto de la jaula, este concepto del margen. Sí, creo que es como una constante búsqueda para mí. Todos mis proyectos finalmente tienen un poco que ver con eso, tanto en la forma como en el contenido, si es que esa separación se puede hacer, digamos. Yo dudo profundamente de esa separación, pero a veces nos sirve para entender ciertas cuestiones, ciertas claves para poder dialogar sobre las películas, sobre todo, pero descreo, o sea, sí, descreo profundamente de esa separación porque finalmente lo que instaura la forma son cánones que también son políticos y hay un sentido atrás de eso, romperlas o ponerlas en cuestión. Habla una lengua política, entonces, bueno, creo que eso está totalmente imbricado y no se puede separar. Pero, bueno, esto va un poco de eso. Para mí, esa jaula, digamos, el género, el ensayo documental permite de alguna manera salirse de esa jaula, ¿no? Porque lo que hace es poner al mismo nivel sí, como romper la jerarquía
de ciertos lenguajes, de los estatutos de ciertos materiales, digamos, por ejemplo, bueno, el uso del archivo familiar, digamos, que es algo reservado al ámbito de lo privado, que no tiene, al ser hecho, la voluntad de ser exhibido públicamente o de ser, eso, ni para la pantalla grande, eh, ni para un público que rebalse los límites de la familia, ¿no? Eh, entonces, que los testimonios o que el archivo histórico, yo no lo llamo testimonios, pero bueno, digamos, podríamos llamarlo así, que el archivo oral que constituyen esos testimonios, digamos, habiten el mismo nivel de jerarquía que ese material familiar. En el caso de playback, que de alguna manera la fantasía ocupe el mismo estatuto de verdad que el material de archivo, digo, son otras maneras de eh, intentar ir contra esas jaulas, digamos, jaulas de las formas que esconden sistemas de jerarquía que han sido históricamente delineados, digamos, qué es verdad, qué no es verdad, quiénes son las personas que tienen derecho a formar parte de la historia, digamos, con mayúscula, y cuáles no, ¿no? Como, eh, en el caso de playback, por ejemplo, mm, cabe la pregunta por qué es el teatro, que digo, en los 80s, Calas, que era este grupo, eh, funcionaba activamente, hacían shows todos los fines de semana, y sin embargo no está en los anales del teatro, ni siquiera del teatro alternativo o del teatro independiente de Córdoba, digamos, porque bueno, detrás de eso hay una cultura que permite pensar eh, ciertas cosas como legítimas y ciertas otras como no. Entonces, eh, bueno, eso, mi trabajo tiene que ver con eso, digamos, porque creo que incluso eh, hay formas y formas de tematizar la disidencia, digamos. Hay una lucha que es muy necesaria que repercute en políticas públicas, que es una lucha que se ancla en la identidad, ¿no? Porque ¿cómo puedo yo pelear por los derechos de un colectivo sin nombrarlo? ¿No? O sea, es como sumamente necesario a la hora de revertir ciertos procesos históricos, de disputar ciertos espacios de poder o de reconocimiento, pero me parece que el arte se debe otro tipo de reflexiones, ¿no? Como que derramen, que, que no tomen otras jaulas, digamos, que no intercambien jaulas, ¿se entiende? Como que no hagan un trueque que en definitiva vuelve a instalarnos en otro lugar que es obturante o limitante. Entonces, por esto decía lo de la forma, ¿no? Eh, Interpelar los estatutos de verdad, cuestionar los estatutos de verdad, excede como una lucha identitaria. Tiene que ver como con cuestionar por qué la fantasía ocupa un lugar subalterno en relación a el archivo, digamos, por ejemplo, ¿no? Y eso se derrama porque no tiene solamente que ver con una cuestión coyuntural de un momento determinado, sino que nos permite pensar eso, los mecanismos del poder. Ujú. También creo que hay como formas de representación que están saliendo de sus jaulas. Eh, y eso es sumamente interesante, pensando sobre todo en que el dispositivo que se utiliza, digamos, es lo que se conoce como cine documental o cine de no ficción.
¿Tú cómo te sientes? Siento que es mucho más libre crear desde ahí. ¿Has podido como experimentar en otras formas? Em, Además de la no ficción o el documental, ¿cuáles son los procesos que más te hacen vibrar, digamos? Yo me siento muy cómoda en el, digo, quizás un poco incómoda con la categoría de, digo, yo la uso en la categoría de documental. Me parece que esa separación entre documental y ficción es limitante también porque, digo, es relativa. Me parece que hoy ya esas fronteras están como bastante borradas. Eh, pero bueno, sí, con los modos de producción del documental yo me siento como bastante más cómoda. Eh, no sé, me gusta mucho trabajar con archivo, ahora estoy trabajando con un archivo. em, mm, sí, un poco con la instalación, digamos, preguntándome, dada la coyuntura y lo que la pandemia nos dejó, cómo, cómo podemos reclamar o resistir en términos de lo presencial, digamos, cómo hacemos para que la pantalla no sea, eh, digo, la pantalla individual, porque el cine también sucede a través de una pantalla, pero bueno, es una pantalla en el marco de una presencia colectiva, pública, digamos, en el espacio público, de muchas personas que son convocadas a un espacio. Entonces la forma de mirar es totalmente distinta a la de una persona sola en su casa frente a su computadora o su televisor. Entonces sí estoy empezando como a indagar eh, qué formas son como, no pueden reemplazarse a través de la virtualidad, digamos. No sé, esa es como un poco mi pregunta ahora. ¿No? Y por eso estoy como empezando a sondear por los caminos de la instalación. Se abren nuevos caminos, ¿no? A propósito del contexto, que siempre se pueden abrir, digamos. Y un poco volviendo a tus películas, hay una construcción o hay una mirada poética de la realidad a partir de, como tú nos comentabas, eh, mucho material de archivo personal, familiar. ¿Cómo es para ti hacer esta mirada retrospectiva? El tiempo que involucra y cómo te involucras como autora y protagonista de tus películas, digamos, con esa mirada poética hacia el pasado. Eh, Creo que esa mirada poética deviene de la imposibilidad de de una mirada o de la conciencia de la no como linealidad de los relatos, ¿no? Yo tengo mi lectura en relación a esos archivos, en relación a, a mi historia familiar, digamos, y así. eh, Digo, cada uno y cada una de las personas que participó de esa historia tiene su propia mirada, ¿no? Y su propia lectura, y todas son válidas y digo, son subjetividades. Entonces, creo que a raíz de ese proceso personal, como de vivir en carne propia, de que, bueno, de que esa era mi mirada sobre esa historia familiar y que había otras personas que tenían otra mirada y que no era menos cierta ni menos importante, es que las formas poéticas, eh, no sé, se volvieron más acordes, más, eh, como menos colonializantes en algún punto, porque digamos, si yo intento
como abordar la realidad de una manera lineal, explícita, digamos, totalizante, clausuro la posibilidad de la interpretación, la posibilidad de que quien mira exista en mi mirada, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esas formas como más poéticas, más metafóricas, más blandas, digamos, más porosas, se me volvieron como también una herramienta, digo, con la que me sentía más cómoda, digamos, éticamente más cómoda. ¿Y cómo se articula eso en el proceso de escritura? Digamos, es como esa escritura es previa, es posterior, es simultánea a la creación, al montaje. Hay como muchas escrituras. Eh, para mí es muy difícil avanzar sin una escritura, eh, pero siempre son entendidas como escrituras como precarias, digamos, que están ahí hasta ser reemplazadas por otra cosa y que permiten avanzar. Entonces, yo escribo un guión lo suficientemente como móvil o laxo, como para que digo, no estreche, sino abra posibilidades en relación a esa realidad o a ese mundo externo al que se va a abordar, digamos, a través de la cámara, a través de la mirada sobre el archivo. Y después, en ese afuera te va devolviendo otras versiones, otras posibilidades, de pronto eso que yo pensaba que iba a encontrar, no lo encuentro, pero encuentro otra cosa. Entonces, ahí viene otra reescritura, digamos, a veces son en papel, otras veces hay una instancia en la que empieza a ser en montaje, digamos, y se deja, o yo abandono ya la escritura porque el material está ahí, pero sí, son como muchas reescrituras, digamos. Y con respecto como a ese proceso como en donde todo da como un poco de manera simultánea. ¿Cómo recibes tú, por ejemplo, en el caso del silencio del cuerpo de que cae, esta nueva información familiar, digamos, como estos descubrimientos que van surgiendo a través de la investigación? Porque pienso que como el vínculo es tan directo, ¿cómo me separo de eso para seguir construyendo algo que es tan importante como una película? Yo creo que eso tiene que ver con el trabajo. Hay algo de la cantidad de tiempo de trabajo que vuelve ese material, ese relato, esa historia como algo mucho más manipulable, digamos, o sea, en ese punto lo vuelve más parecido a la ficción, como una materia sobre la que se puede como establecer recortes, no sé, genera distancia. La cantidad de horas de trabajo, o sea, digamos, la primera vez que yo visualicé todo ese material de archivo, digo, la frontera entre lo personal, lo emocional, digo, y la historia que yo quería contar era muy difusa. Porque, a ver, el silencio no cuenta mi historia, digo, ni siquiera cuenta la historia de mi papá, cuenta una versión o un recorte particular que obviamente está anclado en esa historia, pero que es lo que a mí me interesa, como un relato que yo construyo a partir del mundo, digamos, o de esa historia, o de esa realidad, entre muchas comillas. Eh, entonces, a partir del tiempo, el trabajo, los visionados, como eso se va diferenciando, digamos, como ese relato que yo quiero contar eh, se va articulando y se va distanciando, ¿no? Como de esa implicancia que genera la realidad, digamos, o toda la historia, ¿no? Como se vuelve más fácil el recorte y la manipulación de ese material.
claro, de alguna forma como empieza a ser autónomo, ya se separa totalmente y imagino que uno lo empieza a ver como que ni siquiera fuese parte de esa historia. Es un ser que, un bebé quizás que se crece autónomo, con decisiones que tú tomas en este caso, eh, pero claro, que tiene su propia corporalidad. Ujú. Y en el caso de Playback, ahí hay como esta investigación sobre la historia del silencio de un cuerpo que cae, ¿te lleva a Playback o fue, de qué manera llegaste al colectivo Calas? Sí, como hacia el final del proceso del silencio es mi cuerpo que cae, yo conozco a Delphi, que fue la última pareja de mi papá, y bueno, y el vínculo se fue, mm, como nos fuimos acercando y nos fuimos conociendo, y el silencio se cerró, se estrenó, digamos, pero ese vínculo eh, creció y a mí siempre me quedaron como muchas ganas de poder hacer más con ella, digamos, su historia, la historia de Calas, el archivo que ella pudo conservar con respecto a esos shows, a esas noches. Eh, Nada, estaba ahí siempre como las ganas y la idea de hacer algo juntas, y bueno, en un momento eso cuajó, adquirió forma y empezamos a hacer el corto. En, en Playback, Delphi dice, le robamos a las divas un poco, o le robábamos a las divas un poco de la eternidad que el mundo nos negaba. Ahí me vuelvo al concepto de las jaulas, porque me es inevitable pensar que este espacio, estas noches, eh, eran el momento en la que estos seres podían ser como querían ser. Eh, ¿Cómo fue para este personaje, para Delphi, poder verse en este corto? Eh, Pienso que el cine sirve mucho para ver las propias historias de manera distanciada, al igual que tú lo pudiste hacer con El silencio es un cuerpo que cae, que si bien era tu historia, igualmente estaba súper vinculada. Entonces, cómo fue ese proceso para, tú viéndolo para una otra persona? Eh, bueno, fue muy, no sé, para mí fue muy gratificante porque Delphi y todo el colectivo trans, eh, sobre todo de aquella generación, digamos, donde realmente ellas introyectaron la idea de que no tenían derecho a la existencia prácticamente. Entonces, mm, como que hay algo ahí de un diálogo intergeneracional donde eh, ella percibe digo, yo hablo por mí, pero también hablo por una generación, digamos, por un montón de batallas que se están dando en un montón de espacios, digamos, ya, desde los institucionales hasta, no sé, bueno, digo, la ley de identidad de género en Argentina ya hace un montón de años, digo, para ellas era impensable porque realmente creían que no tenían derecho a la existencia, digamos, Delphi, o ahora hice una serie sobre el archivo de la memoria trans, y el relato de las mujeres trans de más de 55 años es: yo creía que yo estaba mal, de tanta persecución, de tanta hostilidad, de tanto rechazo familiar, digo, no sé, las expulsaban de la escuela, digo, ¿cómo vas a pensar que el mundo entero está equivocado? O sea, lo que pensás o lo que terminas introyectando es que vos sos la que está errada o la que está haciendo algo mal. Entonces creo que en ese sentido, no sé, para eso fue muy, muy gratificante el proceso, digamos, de que Delpi lo viera y de poder
como compartir ese proceso, digamos, ella fue parte activa de, de la construcción de Playback. Esa voz en off tiene un trabajo estético, digamos, o poético, de reescritura, pero se basa en conversaciones con ella, en sus expresiones, en su manera de mirar, digamos. Entonces, nada, y Delphi es una artista también, entonces, digo, no solamente Ay, como... no, creo que no te escuché lo último que dijiste. No, digo que ella es una artista, entonces no solamente digo, verse ahí, sino que además ver que su mirada, que su obra, que fueron todos esos años de los shows de Calas, está puesto en valor. Entonces fue muy gratificante para las dos y trabajamos a la par, digamos, trabajamos juntas. Y en el caso del silencio es un cuerpo, perdón, en el caso del silencio es un cuerpo que cae. ¿La escritura estuvo apoyada por algún otro ser que te acompañó en ese proceso? Bueno, muchísimos, sobre todo, no, muchísimos, porque en los procesos, son procesos muy largos y hay muchos y muchas interlocutoras e interlocutores que te marcan, digo, desde, no sé, Marta Andreu, por ejemplo, que fue tutora del proyecto cuando recién empezaba en Doc Montevideo, eh, y después, bueno, muy fuertemente Valeria Raciopi, que es la montajista que trabajó conmigo en las dos películas. Y bueno, y el montaje en este tipo de cine es una forma de la escritura, entonces yo sí creo que ahí en esa instancia hay una especie de coescritura, ¿no? Ujú. Entre editor o editora en este caso y directora. Agustina, y como, ya metiendo un poco más a la producción, ¿cómo llegar al camino definitivo de la película, pensando en su tiempo de construcción y de todas estas otras miradas que te apoyan, que te ayudan a construir este relato? Pero ¿cómo es como lidiar con eso? Porque también son como opiniones o son otras miradas sobre el tema e imagino que son diversas, digamos. ¿Cómo llegar a construir una sola línea narrativa con estos aportes de otras personas? Ese es como un trabajo que es constante, ¿no? Y me parece que es lo que más se ajusta a lo que la dirección es. Es como poder, te volvés un poco como vampiro, no sé, es como una imagen medio vampírica. Pues yo me doy cuenta de que entro en unos estados que son, mm, digo, todo lo que me sirva para esa obsesión, porque digo, si no estás obsesionada, ¿cómo haces para sostener un proceso tan largo y tan borroso por momentos y tan, no sé, angustiante por otros? Y entonces solo querés hablar de eso, solo, digo, todo lo que te sirve, digo, todo esto poniéndole una connotación negativa, una puede ser ética o antiética, ¿no? Y reconocer el trabajo de todos los demás y las miradas de todos los demás o no hacerlo. Entonces, digo, eso ya tiene que ver con una cuestión ética que es fundamental, pero sí está esta cosa como de agua para mi molino, digamos, o sea, y uno se vuelve una experta en terminar en esos lugares, con esa gente, digo, esa me refiero a toda aquella que de aporte a esta búsqueda, pero, pero después, bueno, siempre es como la única manera de mantener una dirección y de que la película sea, eh, me parece, consistente es si una no pierde de vista eso que quiere contar y que lo vas redefiniendo a lo largo de todo el proceso. Digamos, una película yo creo que no se revela hasta el final. Hay un momento en el que, por lo menos en los dos procesos a mí me pasó que apareció.
digamos, y después, bueno, hay postproducción, hay ajustes, esta escena puede mejorar, esto puede ser más corto, esto es más largo, pero recién cuando encontrás qué es lo que estás contando es cuando tenés, por ejemplo, la medida de una escena. Mm, O si yo no sé qué estoy contando, ¿cómo voy a saber cuándo cortar? claro. Pero esas son versiones, son reescrituras, ¿no? Como versiones que se van reemplazando y que se van acercando como a su centro. Y eh, entonces creo que ese es como el trabajo de dirección, ¿no? De no perder de vista como el camino que conduce a ese centro. Es un camino espiralado, no es un camino recto, pero digamos, nunca descansar en que otro u otra resuelva, digamos, porque la gente puede aportar un montón de cosas súper interesantes, pero finalmente la decisión es muy solitaria. Mm. Digo, porque quien sabe por qué está haciendo esa película y para qué, y qué lo llevó, qué la llevó en primer lugar a hacerla, es una. Entonces, y quien tiene que asumir las responsabilidades de las decisiones es quien dirige. Y darse ánimo, me imagino, porque debe ser un trabajo súper agotador también. O sea, entre estar como regulando la energía durante bastante tiempo, es como, digamos, como los proyectos documentales o de proyectos de no ficción, claro, tienden a durar muchos años. Y Ujú. tienen ahí un recorrido de pre bien importante, entonces, claro, imagino que también es como muy regular la energía y darse ánimo todo el tiempo. Sí, y también hay un momento en el que uno los tiene que empezar a cerrar, porque hay algo de la pre o del desarrollo que es como la pura posibilidad, o sea, la pura potencia. Entonces, lo que uno se imagina que esa película puede ser, siempre es mucho más que lo que termina siendo, porque digo, como en la imaginación todo es posible y cuando lo materializás, bueno, te llevas buenas sorpresas felices, pero también te encontrás con las limitaciones de ese material, de la duración, y entonces tiene que ver como con algo también como de naturaleza práctica, de entender que es un trabajo, ¿no? Como, y que ese trabajo necesita como un coto y que entonces es como una pendulación entre esas dos cosas, ¿no? Esas dos pulsiones. Ujú. La metodología. Ujú. Oye, Agustina, y bueno, como para ir cerrando, bueno, agradecerte compartir tus películas con nosotros en el festival. Creemos que tienen un gran valor político, estético, narrativo y poético. Y nada, no sé si quieres comentar algo más sobre tu proceso, sobre lo que estás haciendo ahora, lo que nos comentabas de la instalación. Estoy muy perdida en mi proceso personal, estoy como justo en el ojo de la tormenta, así que no sé si puedo decir mucho. Eh, Qué lindo cuando las películas ya están cerradas y uno puede hablar con claridad sobre lo que hay, porque cuando estás en el medio del proceso no es muy difícil. Pero bueno, no, nada, les agradezco mucho, me acuerdo con mucho cariño yo ya no sé en qué año fue, pero el silencio estuvo en Viña, yo viajé, la pasé muy bien y nada, esperando que los festivales vuelvan a ser espacios de encuentro presencial. Pero se extraña porque pasan cosas que digo, la limitación de la pantalla es eso, da como un tiempo de interacción y muchas veces lo interesante sucede como por fuera de ese marco. Entonces, sí, sí deseando que vuelvan los encuentros, eh, porque creo que son irreemplazables, ¿no? Sí, espero que nos encontremos en Viña en algún momento, no pandémico o no tan pandémico, por lo menos. Em, Así que, nada, muchas gracias de nuevo, Agustina. Em, no sé si quieres invitar a ver al público a ver El silencio es un cuerpo que cae y Playback. Invitades todes a ver El silencio es un cuerpo que cae y Playback.
eh, durante el transcurso del festival, que no sé exactamente qué días se van a proyectar las El películas. festival es durante el 6 y el 15 de septiembre a través de la plataforma Fest Home. Y ahí van a estar estas dos películas en el bloque de miradas contemporáneas argentinas en el marco del homenaje al cine argentino este año. Así que muchas gracias, Agustina, que estés muy bien, un gran abrazo, mucho ánimo para tu proyecto, que tenga un muy buen viaje y nada, nos veremos por acá en algún momento. Muchas gracias a vos y espero que sí. Chao, Agustina, un abrazo. Chao, muchas gracias.